¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos acá a la Radio Puente Alto una vez más, compartiendo interesantes temas de conversación. Les habla Juan Carlos Paredes, son las 9:09, un número espejo, mira, un número capicúa, uno que es profesor de matemáticas, le gusta estudiar estos temas. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos parece realmente interesante y a su vez que vale la pena hablarlo desde un punto de vista de la seriedad que requiere y merece. Pregunta, ¿ustedes creen en las vidas pasadas? ¿Existirán las vidas pasadas? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? Oiga, yo esta persona la conozco y recién la vi. ¿Será por algo? ¿Tendrá algún tipo de explicación? Hay hartos autores que han trabajado esto. Hay un doctor que se llama Segarra, que es español, que trabaja harto estas temáticas. Está Brian Weiss, que es un psiquiatra que no creía en nada en absoluto el tema, pero se encontró que a través de su investigación y en su libro Muchas vidas, muchos maestros, ha estado investigando el fenómeno, es un fenómeno, ¿cierto? Ya lleva harto tiempo investigando estas temáticas y al día de hoy las queremos dar a conocer y exponer a la comunidad. El día de hoy les quiero presentar una gran amiga ya de años, ella es Fabiola Zavalla Guerrero, quien trabaja en esta temática, a quien le damos la más cordial de la bienvenida y le invitamos a contextualizar esta información. Adelante, Fabiola. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Me siento súper honrada de poder estar en tu espacio, hablar de estos temas, de hablar de lo que es la terapia regresiva o la terapia de vidas pasadas, que es lo que yo me dedico hace ya un par de años, más o menos unos 8 añitos, y hablar de esto, de qué es lo que, si existen las vidas pasadas realmente, cómo afectan las vidas pasadas en nuestra vida presente, si es que realmente existen. Hablar un poquito de esos temas. ¿Quieres hablarme? ¿Quieres que me explaye? ¿Quieres hacerme preguntas directas, Juan Carlos? Cuéntame un poquito cómo No, me lo vamos. gustaría que contextualizara un poco lo que es la terapia en sí misma y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo llegas tú a este tema? Porque al preguntarte por eso, la gente va a decir, a ver, ¿qué es esto de las vidas pasadas? Esa es la principal pregunta que tenemos que hacer a esta hora de la noche. Súper. Mira, en esta respuesta voy a ser un poquito autorreferente porque llegué yo a la terapia de vidas pasadas siendo primero una consultante o una paciente. Yo primero experimenté en mí lo que es la terapia regresiva porque también tenía muchos sentimientos que sentía que no le podía dar respuesta a las experiencias que había vivido en esta vida. Si bien habían cosas que podían estar relacionadas con eso, habían cosas como que mi ser interno sentía que había algo más profundo ahí. Y llegué yo a la sesión, todavía me acuerdo porque fue en el 2015, que fue una experiencia en donde me fui directamente a experimentar una existencia fuera de esta vida, o sea, fuera del envase de la Fabiola. Y la verdad es que fue muy transformadora, tan así que una vez que yo hice esa primera experiencia regresiva, porque a lo largo del recorrido también me he hecho muchas otras más, fue cuando decidí dejar mi rol como tecnóloga médica al 100%, o sea, trabajo completo, y a dedicarme a esto que es la medicina holística, las terapias integrativas y dejar de plano ya mi camino y mi propósito en relación a esto, a acompañar a personas en estos procesos de sanación de alma, de salir del estado de sobrevivencia, de empezar a recordar lo que su ser interno tenía como preparado para vivir en esta vida. Y la terapia regresiva, a grandes rasgos, es hacer consciente lo inconsciente. Parte de la base que para el alma el tiempo no existe. O sea, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día probablemente está relacionado con algo que vivimos en una existencia anterior al envase que estamos hoy en día. Entonces, todas las experiencias, ya sea las experiencias positivas, las experiencias gratificantes, así como también las experiencias dolorosas, traumáticas, están almacenadas dentro del alma, que para algunas corrientes espirituales es el alma, o sea, la conciencia del ser, del espíritu, y para otras corrientes es lo que nosotros conocemos como el inconsciente.
Y todas estas experiencias están almacenadas dentro de ese inconsciente. Entonces nosotros, a través de una metodología terapéutica que utiliza como herramienta la regresión, por eso se llama terapia regresiva, vamos a buscar el origen de eso que estás sintiendo, sobre todo de esas experiencias o de esas emociones que están relacionadas con dolor o con sufrimiento. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Es encontrar a través del síntoma, o sea, de lo que tú vas sintiendo, de lo que te trajo a la consulta, a ir a ese origen, al origen de eso que estás viviendo. Porque dentro del concepto terapéutico es que cuando uno vive una experiencia dolorosa o una experiencia traumática, muchas veces queda en un estado de shock o de atrapamiento, ya sea un shock energético, un shock del inconsciente o un atrapamiento de energía. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos exponemos a situaciones que son en sentimiento, en emoción o en reacción similar a esa experiencia dolorosa o traumática, es porque muchas veces nosotros estamos todavía atrapados ahí y hace que nosotros no podamos responder conscientemente o sintamos este típico sentimiento de decir, no sé cómo reaccionar o no sé qué me pasa o no sé cómo resolverlo. Entiendo todo desde la cabeza, pero mi cuerpo me dice lo contrario y hago totalmente distinto a lo que tengo pensado. Entonces la terapia regresiva, a través de un proceso terapéutico, una metodología terapéutica, te lleva a ese origen. Y ese origen puede estar en la primera infancia, en tu adolescencia, puede estar también en el vientre materno, puede estar en el nacimiento o puede estar en las vidas anteriores o en las vidas pasadas. Este concepto de las vidas pasadas, igual un poco, Juan Carlos, es como un poco erróneo, por decirlo de alguna forma, porque si nosotros vamos a la base del alma, que es donde habita todo lo que ha vivido a lo largo de la existencia de nuestro ser, o sea, todas las experiencias, las emociones, las creencias, para el alma el tiempo no existe. Entonces, si nosotros hablamos de terapia, de vidas pasadas, estamos hablando desde el concepto de cambiar envases, por decirlo de alguna forma, o cambiar cuerpos. Es como que el alma utiliza el cuerpo físico como un vehículo que cuando ya cumplió su propósito, lo deja y después vamos a habitar, de acuerdo así lo decidimos junto con este espacio más amplio, que ahí lo podemos abordar, de volver a habitar un siguiente cuerpo. Y en el fondo es como eso. Y no sé, pues, tú me dices si quieres que me siga explayando, porque yo puedo estar horas y horas aquí No, hablando está de bien, no, no experiencias. sigamos. Pero mira, básicamente la pregunta que te haría cualquier escéptico es, ya, pero ¿y esto qué base tiene? Bueno, yo creo obviamente lo que tú estás conversando, pero tengo que hacer la pregunta desde el otro lado, desde la otra vereda del que está, oye, ¿y esto qué validez tiene? Gracias por la pregunta, porque si bien yo me dedico mucho a esto de la parte espiritual, también tengo una parte como súper científica desde mi formación de tecnóloga médica, porque yo soy terapeuta holística y también soy tecnóloga médica. Entonces, acá lo podemos abordar de distintas áreas, porque finalmente, en palabras simples, la reencarnación o las vidas pasadas es una experiencia individual. Si bien hay muchas teorías filosóficas que hablan de que la reencarnación existe y que habitamos muchos cuerpos, corrientes como el budismo, corrientes también relacionadas con el hinduismo, también lo relacionado con el cábala, también tenemos un enfoque que nos empieza a dar respuestas en relación a estudios e investigaciones. Y yo también empecé a indagar en esto de que si realmente hay evidencia científica con respecto a si existen las vidas después de la muerte o si existen las vidas pasadas o cómo podemos comprobar esto de la reencarnación. Y hay varios doctores y científicos que empezaron a indagar en este tema. Ya hay un científico muy conocido que es un psiquiatra que ya falleció un par de años, pero es una referencia dentro del tema, que es Ian Stevenson, que estudió muchos casos de niños y de personas que hablaban
que ellos habían reencarnado o que ellos vivían en otro lugar que no era en el lugar en que estaban o recordaban experiencias de existencias anteriores. Él, a través de una metodología del estudio científico, empezó a ver si era válido estos casos y de hecho hizo varios libros en relación a esos temas y varios de estos casos no solamente se encontraban en India, sino que también en otros países como por ejemplo Reino Unido, Australia, Estados Unidos, algunos países en Europa. Él era estadounidense, era norteamericano, pero viajó por varias partes del mundo como para, a lo largo de estos 40 años que él investigó el tema, ver la evidencia de estos casos de la reencarnación. Y encontró muchos casos, de hecho habla la literatura que incluso fueron miles, algunos fueron más representativos que otros, y él ahí le dio una de las bases como más, por decirlo de alguna forma, más científica a esto de la validez de que si existe la vidas pasadas o no. Pero como te decía al principio en relación a la pregunta, es que más que ver una evidencia científica o más que aplicar la terapia regresiva como para comprobar si viví una vida pasada o si fui, por ejemplo, una reina ostentosa que vivía en un castillo amplio, la terapia regresiva es experiencia. Entonces, acá lo que nosotros vamos a revisar en la sesión no es tanto si es que tú te vas o no a una vida pasada, que en la gran mayoría de los casos así es, sino que aquí lo que vamos a revisar es en dónde está el origen y en dónde tu alma te va a guiar a encontrar esa respuesta que estás buscando. Entonces, si bien hay muchas personas o muchos científicos que trabajaron en esto de investigar si existen las vidas pasadas, yo voy a parafrasear una de las frases que decía José Luis Cabouli, que es uno de los referentes dentro de la técnica de la terapia de vidas pasadas o terapia regresiva, y que él hablaba y habla de que las vidas después de la vida después de la muerte o la reencarnación, más que teoría, es experiencia. Tú tienes que vivir la experiencia para poder decir, sí, yo siento que viví una vida pasada. Y a veces en una sesión terapéutica, que es lo que yo me dedico, a veces no salen vidas pasadas, pero eso no significa que la persona no haya tenido vidas pasadas o que sea necesario que la persona tenga que creer en la reencarnación para hacerse una terapia, sino que lo que significa es que el inconsciente o el alma te está mostrando lo que está preparada para poder resolver en el momento. Entonces, claro, nosotros podemos hablar de muchas experiencias de personas que han vivido experiencias de vidas pasadas, pero acá, si lo vemos en un contexto terapéutico, lo que nosotros vamos a buscar es que tú puedas liberarte de ese atrapamiento que hace que vuelvas una y otra vez a sentir ese miedo, por ejemplo, a hablar en público, o ese temor a estar en lugares cerrados, o sentir, por ejemplo, por qué siento esta sensación de culpa o que no encajo en ninguna parte o que a lo mejor estoy, no sé, soñando una y otra vez con un lugar que no conozco. Eso es lo que nosotros vamos a ir a ver, a resolver, a transformar, a liberar en una sesión terapéutica de terapia de vidas pasadas o terapia regresiva. Muy bien, estamos conversando con Fabiola Zavalla, terapeuta vidas pasadas, acá, terapia regresiva. Es muy importante lo que ella plantea, bueno, dándole un contexto también a la comunidad. Hay grandes científicos, yo lo doy por el lado científico, porque si estuviera diciendo que sí a todo lo que ella estaba diciendo, ¿para qué hacemos el programa? Claro. Porque hay que mostrar siempre la contraparte, ¿no? Exacto. ¿Ah? Hay que mostrar siempre el otro punto, porque contrarrestando se sacan a la claridad los diferentes conceptos que estamos exponiendo. Obviamente yo también he estudiado el tema desde el punto de vista de mi formación y de cosas que a todos nos han ocurrido en la vida, ¿cierto? Yo he estudiado mucho a Carl Jung, que me interesa muchísimo, él ha trabajado mucho estos temas, tiene un libro maravilloso, Malas Escarabajo a Ojo, que habla exactamente de esto, Brian White, como dije anteriormente, el doctor Segarra, y hay un montón de estudios
que hablan acerca de personas. Por ejemplo, hay una niña en Estados Unidos que decía haber vivido en una época determinada en el Antiguo Egipto, no, en Inglaterra, y cuando nació fue a Egipto y descubrió unas ruinas que estaban enterradas. ¿Y cómo sabía? No, yo viví en esta época, fui parte de un templo de un dios egipcio y sabía exactamente lo que muchos geólogos, no, investigadores, arqueólogos no sabían y ella lo sabía. Y así como esto hay un montón de casos documentados, Exacto, que hablan acerca de este proceso, lo cual nos hace exacto. pensar que a veces la ciencia no alcanza a describir todos los fenómenos que existen. Usted de repente ha tenido la sensación, oye, yo conozco a esta persona, ¿y por qué me llevo tan bien? ¿O por qué me llevo tan mal? ¿Qué ocurre con este tema? ¿Qué ocurre con este fenómeno? Se supone que hay que diferenciar lo que es el espíritu del alma, y eso sería muy bueno que partiéramos también por ahí, diferencia entre espíritu y alma, desde el punto de vista de una terapeuta como tú, para ir educando también a la comunidad en términos de estos fenómenos. Adelante, por favor. Sí, y de hecho, recordando lo que tú me estabas hablando ahí en relación a esta como base científica, también uno de los discípulos de Ian Stevenson era Jim Tuckner, que él continúa con sus investigaciones sobre la reencarnación. Y yo te hablo como directamente desde la parte empírica, de más que desde esta área como terapéutica, desde la base empírica de que ellos a través del método científico, planteando una hipótesis, tratando de rebatirla, cuestionarla, han encontrado mucha evidencia de muchos casos y sobre todo se dan harto de esto del tema de la reencarnación, de que los niños son más conscientes de recordar esas vidas pasadas y ya con el paso del tiempo, ya más o menos a la edad de los 7 años, que dentro de la filosofía tibetana habla de que el alma termina de reencarnar a los 7 años y ahí hace sentido también de cómo los niños son tan fáciles de conectar también con estas partes más sutiles. La gran mayoría de ellos son los que van recordando sus vidas pasadas y ya con el paso del tiempo se van ya borrando esas memorias, obviamente, porque también tienen que estar presentes en esta vida y en este presente. Hay otros autores, o sea, hay millones, te puedo mencionar también a Michael Newton, que él, dentro de la referencia que él tiene dentro de esta área más terapéutica, más de la experiencia de la hipnosis y de las regresiones, él estudió específicamente a través de la hipnosis regresiva, que es un poquito más distinta de lo que yo abordo, los espacios entre vidas. Y ahí también hablaba esto de lo que tú decías en respecto a los grupos de alma cuando vamos encarnando, que de repente vamos encarnando con nuestra mamá en un rol, en otra vida tenemos un vínculo de hermanas, en otra vida puede ser mi hija. Él hablaba mucho y profundizaba mucho en ello. También el exponente Brian Weiss, que en sus libros, que todos ya conocemos, que muchas vidas, muchos maestros, que como bien decías tú, Juan Carlos, le cambió todo el paradigma. Y si a ustedes les gusta leer, les puedo recomendar también un muy buen terapeuta y expositor de esta área, que es el doctor José Luis Cabouli, y la doctora Centeno, Viviana Centeno, que ella es una doctora también acá chilena muy reconocida en el área, que también se dedica a trabajar con esta técnica y que ahí nosotros dentro de estos roles terapéuticos podemos comprobar que justamente hay cosas que uno ha vivido en vidas anteriores que están repercutiendo aquí en nuestra vida actual. Me voy recordando un poco de un caso que hace un par de meses atrás vi a una consultante que llegó a consulta a través de un proceso que yo realizo que se llama Vuelve a tu centro, que además de trabajar con terapia regresiva, aplico otras técnicas también. Y particularmente ella llegó a la sesión ese día con un tema bien relacionado con su aspecto físico, con un dolor de espalda que estaba con un tratamiento bien ahí profundo. Y fuimos a la experiencia regresiva, que entre paréntesis, acá yo tengo que seguir una metodología en donde yo no voy a influir hacia dónde tú te vas a ir. ¿A qué me refiero con eso? Yo voy a decirte, en cierta forma vamos a conectar con el síntoma nos va a guiar hacia dónde está ese origen de esa experiencia, profundizándolo en el cuerpo, o sea, yo te voy a guiar a que ese síntoma lo profundices
Y ese síntoma nos va a abrir desde el inconsciente esa experiencia que está relacionada con ese origen y que esa experiencia se puede ver, o sea, nosotros con los ojitos cerrados podemos entrar en este estado ampliado de conciencia, que es un estado en donde estamos muy concentrados y en un espacio como dual en que estamos concentrados en la experiencia que estamos viviendo y estamos también sintiendo que estamos presentes en el lugar en que estamos haciendo la terapia y el síntoma nos lleva a esa experiencia. Y en el caso de esta consultante, su síntoma que era un dolor de espalda muy fuerte, o sea, un dolor lumbar que incluso tratamientos agresivos no se lo había quitado, el síntoma la llevó a experimentar una vida en Egipto, en donde en ese entonces era hombre, ella se sentía hombre y te habla la persona literalmente como un hombre, se dice, se define como un hombre, que vivía en esta época de Egipto como un esclavo que estaba construyendo una estructura, no especificaba si eran las pirámides o no, pero sí que estaba construyendo una estructura muy grande y que a causa de un derrumbe de unas piedras, él queda atrapado debajo de esas piedras y queda atrapado desde la cintura hacia abajo. Entonces el dolor que ella sentía era exactamente el mismo dolor que sintió en esa vida y que sentía, y de hecho en esa existencia ella murió, o sea, murió como ese hombre con ese dolor en la zona desde la cintura hacia abajo. Fue una sesión súper catártica, súper liberadora, súper transformadora, porque la terapia regresiva es una terapia que es muy intensa a nivel emocional y después que hicimos todo el proceso terapéutico, la metodología, en donde pudimos hacer también la liberación de ese atrapamiento, después que terminamos la sesión quedó súper agotada, entendiendo también por el movimiento emocional que se vivió ahí, pero con el paso del tiempo y el paso de los meses, me contacta espontáneamente y me dice, Fabi, sabes que mi dolor desde ese día bajó significativamente, o sea, ya no me puedo mover mucho mejor, ahora entiendo de dónde venía y así como casos así son los que uno puede ir experimentando a lo largo de esta experiencia de lo que es vivir esa vida pasada a través de una terapia regresiva o una terapia de vidas pasadas. Bueno, estamos con Fabiola Zavalla a esta hora, 9 de la noche con 31 minutos, aquí en la radio Puente Alto. La noche es tuya, la noche es nuestra, románticamente tuya, con temas que son muy importantes y también una conexión de alma a alma. O sea, supuestamente el espíritu es la energía de nuestro Padre Eterno, la fuente, el espíritu, la energía de Dios, y el alma es como el avatar que se va evolucionando a lo largo de cada una de las vidas que vamos teniendo dentro de estos conceptos paradigmáticos, ¿cierto? Espíritu es la energía vital del Padre y el alma es lo que somos tú y yo, que vamos ocupando un cuerpo físico, una realidad física, para ir evolucionando. Se supone que uno viene a vivir para aprender, no te llevas nada. Yo he estado en funerales de gente mega multimillonaria, gente muy humilde, y todos nos vamos al mismo lado desde cuando abandonamos el cuerpo. Y como ella decía, hay hartos libros que trabajan este tema, por ejemplo, el Bardo Tarol de los tibetanos, que me parece muy interesante, muy valioso. Ahí está hablando de conceptos como la psicogenealogía, también de Alejandro Jodorowsky. ¿Por qué no nos habla la relación que tenemos unos con otros, con las personas y las vidas pasadas? Mira, antes de hablarte de eso, Juan Carlos, quiero complementar un poquito lo que dijiste en relación a esto de aprender, porque si bien los libros te dicen muchas cosas, cuando tú trabajas en terreno con lo que es la experiencia, los consultantes y las personas que te permiten acompañarte en esto de abrir su mente, a ir a esos orígenes del alma, es que no solamente venimos a aprender, sino que también venimos a reparar, venimos a recordar, mucho del propósito que nosotros tenemos acá y que también dentro de la terapia revisamos ese propósito, es justamente no solamente venir a aprender, sino que también venimos a reparar, a recordar. También algunas
personas también dentro te lo cito textual, dentro de su terapia dicen, yo vengo a evolucionar, vengo a aprender lo que es el sufrimiento. ¿Y cómo lo vas a aprender? Sufriendo. Entonces, esas como claves que te dan, también es lo que tú vas como experimentando como colaboradora de estos caminos que las personas te permiten ir acompañando. Y dentro de lo que tú hablas en relación a como esto de las almas que se van encontrando, como yo te decía, Brian Weiss y Michael Newton hablan mucho respecto a esto de los grupos de alma que van evolucionando. Y eso también es muy esclarecedor desde el aspecto de los vínculos que nosotros tenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero también esos vínculos que están relacionados con personas que nos hacen daño o que nosotros en algún momento vamos a hacer o que hacemos daño inconscientemente incluso, y que muchas veces dentro de estos espacios que nosotros llamamos desde la parte de la terapia regresiva el espacio intervida, que es el espacio entre una existencia y otra, ahí hay un espacio en donde también uno se conecta más con esta parte espiritual, con esta parte del espíritu, y ahí también se va programando lo que va a implicar la vida a la cual vas a llegar o a la cual tu alma va a venir a experimentar. Y a veces esas planificaciones que se hacen en este espacio más etérico y más energético, está relacionado también con esos roles que vamos a tomar en relación con esas personas que nos van a acompañar a llevar a cabo ese propósito, a llevar a cabo el propósito de aprender, por ejemplo, a recordar lo que nosotros verdaderamente somos, a reparar, a compensar, a equilibrar. Entonces, dentro de esos lugares más etéricos, más allá del cuerpo, muchas veces eso, por ejemplo, de por qué yo nací de esta mamá o por qué me tocó este papá, muchas veces eso viene de un acuerdo que está relacionado con esos espacios más etéricos y más energéticos. Y a veces incluso esos acuerdos vienen desde ti, o sea, desde que el alma decide encarnar en esa vida con esos papás por un propósito en particular, que a veces incluso ese propósito está relacionado con enseñarle algo a esas almas, o bien seres de conciencia más elevada van guiando también el camino hacia donde nosotros vamos a caer, porque hay veces en que cuando yo voy a hacer la experiencia con el consultante que está viviendo ahí, la experiencia intervida y vamos trabajando el tema del propósito, yo les hago la pregunta directamente, ¿tu alma escogió este padre o quién escogió este papá o quién escogió esta mamá? ¿Fue tu alma o alguien más? Y ahí algunos te van a decir, mi alma escogió a esta mamá por esto y por esto, por esto, o te van a decir también, mis maestros o mis guías escogieron a esta mamá por esto, por esto y por esto. Así como también los vínculos con los hermanos, desde este aspecto más sistémico, porque yo también me dedico a las constelaciones familiares, muchas veces nosotros venimos a aprender a vincularnos desde el amor con nuestros hermanos, porque ellos también son como los amigos o las amigas que obligatoriamente tenemos, o sea, que no pudimos escoger, y ahí también nos van enseñando lo que es la paciencia, lo que es la tolerancia, lo que es el compartir, que son cosas que si bien el espíritu ya lo sabe, ya lo conoce, el alma también lo tiene que ir recordando. Y a su vez, que es directamente que probablemente es lo que a ti te apasiona mucho más a ti, Juan Carlos, que esto de las almas gemelas, que está muy explicado y extendido en el libro de Brian Weiss, que es Lazos de Amor, que no sé si leíste tú ese libro, Juan Carlos, que es muy lindo ese libro, que habla también de encontrarse con la pareja en vidas anteriores o de haber tenido esos vínculos anteriores a esta vida. Y muchas veces pasa lo que tú mencionaste ahí, que esto de, ay, no sé por qué me llevo tan bien con esta persona, es como que si no hubiéramos conocido toda la vida. Y al revés pasa,
que yo de repente digo, ay, ¿por qué no me gusta esta persona? No, es que algo pasa ahí que no nos podemos llevar. Es la misma energía de el recordar que a lo mejor hubo algo en una existencia anterior. Y eso también lo trabajamos en las sesiones, que también va muy de la mano con esto de cuando llegan a consultar directamente por patrones, por ejemplo, de elegir parejas o relaciones que no son muy saludables, y vamos a experimentar esa experiencia original que está relacionada, por ejemplo, con una vida pasada, en donde la persona tal vez hizo un pacto con una pareja en esa vida y que a través de ese pacto ella prometió que siempre iba a esperar a esa persona o siempre lo iba a amar. Y dentro de este concepto terapéutico de las vidas pasadas, el siempre es literalmente un siempre, o sea, para el alma el tiempo no existe. Entonces ese siempre implica que va a seguir el alma esperando a esa otra alma que vivió esa experiencia hace 4, 5 o 6 vidas atrás. Entonces ahí en la terapia nosotros vamos y entendemos esto, hacemos también el proceso de liberación para que esa energía ya deje de estar atrapada en ese pacto y así pueda vivir su vida actual como debería estar viviéndola y experimentándola en el presente en el cual está. Parece que se fue el Juan Carlos. Bueno, igual voy a aprovechar el silencio de Juan Carlos porque quiero también mencionar algo en relación a la terapia en sí, que si tú estás pensando en hacerte una sesión o saber un poco de esto de si lo que estoy sintiendo está relacionado con algo que está más allá, una de las cosas que yo te sugeriría hacer es, es ver si es que realmente te sientes preparada o preparado para vivir la experiencia. Porque si bien la terapia regresiva y la terapia de vidas pasadas es una terapia muy sanadora y muy transformadora, también es una terapia que moviliza harto a nivel emocional. Entonces, ¿por qué? Porque abre experiencias dolorosas, porque puede ir directamente al trauma, porque puede ir también a esos recuerdos que inconscientemente tampoco recuerdo de esta vida. Entonces, si bien nosotros tenemos una metodología terapéutica y el alma siempre va a guiarnos hacia el lugar en donde está preparada para sanar, es importante también, luego de hacer la experiencia, entender y hacerte esta pregunta de ¿qué hago yo con lo que viví hoy? ¿Qué hago yo con esto que ahora experimenté, que entendí? Porque es súper importante que la terapia se haga para poder sanar, para poder transformar algo. Que no se haga la terapia porque quiero saber en qué vida estuve o qué viví en tal vida o si estuve, no sé, que es lo típico que también pasa de que si estuve en Egipto o si estuve en la Edad Medieval. Si tú vas con ese concepto de curiosear, que es lo que yo llamo la curiosidad espiritual, la terapia no va a ser lo que tú vas a estar esperando, no va a ser tan transformadora o tan sanadora como tú quisieras que sea. O lo mismo, si llegas porque alguien te dijo, no, deberías hacerte una regresión, y si a ti no te resuena eso de hacerte la regresión o si tú no resuenas mucho con eso, la sesión no va a ser tan favorecedora para ti como tú quisieras que fuera, porque la idea es que cuando tú tomas la decisión de hacerte una terapia regresiva o una hipnosis regresiva o una terapia de vidas pasadas, etcétera, sea porque ya estás preparado o preparada para poder ir al origen y poder sanar y transformar desde ahí, ¿ya? Esa es una de mis pequeñas recomendaciones que puedo dar acá. Y no sé qué más le gustaría saber a Juan Carlos con respecto a esto de lo que estamos conversando. A ver si apareció por ahí de nuevo.
Parece que se fue. Vamos a ver si me habla algo por aquí. Ah, lo estaba subiendo parece que a las redes sociales. ¿Estás por ahí, Juan Carlos? Parece que se fue. Parece que no está Juan Carlos. Bueno, mientras aparece Juan Carlos, me surge una pregunta que a lo mejor podría estar como dentro del pensamiento ahí en relación a las preguntas frecuentes que me hacen con respecto a la terapia regresiva, es qué cosas se pueden trabajar con la terapia regresiva. Y un poquito hablé hace un rato respecto a eso, y lo que tú puedes trabajar con la terapia regresiva es desde un síntoma físico, como por ejemplo, el mismo ejemplo que di hace un rato de este dolor de espalda, un dolor de cabeza a lo mejor, hasta un síntoma más emocional, como por ejemplo los miedos que no tienen mayor respuesta o razón aparente, por ejemplo esto de quedarte encerrado en algún lugar, o el miedo también que está asociado a hablar en público, o a lo mejor al miedo a nadar, o el miedo a conducir, sentimientos que están relacionados también como por ejemplo con la tristeza profunda, con la culpa, con patrones que se repiten a lo largo de tu vida. También podemos trabajar ahí con la terapia regresiva, el tema de los límites. ¿Me escuchas? Ahí te estoy escuchando. ¿Te fuiste, Juan Carlos? Ahora sí, lo que pasa es que me había entrado una llamada, que hay mucha gente en sintonía escuchando, y me pareció muy interesante el tema. Yo he tratado de, como trabajo con 3 celulares al mismo tiempo, es mucho la pega. Bueno, Eugenio te manda un gran saludo, dice que está muy interesante el trabajo que está haciendo, muy bonito. Giovanna Espinosa también te manda un abrazo, que es una hermana para mí, una gran terapeuta, que hace un trabajo más o menos similar, pero cada cual con su enfoque característico y representativo. Noemí, que está en la segunda región, te mando un abrazo, dice, está muy bueno este programa, interesante lo que están conversando. Y la verdad, Juan Carlos, este programa apunta hacia qué, que hay que seguir evolucionando, creciendo, sanando y mejorando nuestra calidad de vida, conociendo el síntoma de nuestros problemas. Me gustaría que dejara los datos, contactos, para poder seguirla y entender mucho más lo que es tu labor. Y la última pregunta, dado el tiempo que nos está quedando, tiene que ver, me gustaría que te refirieras, ¿por qué conocemos a tal persona o a tal ser humano o tenemos tal experiencia de vida con tal persona? ¿Qué es lo que finalmente nos ocurre? Y si los que conocemos ya en el presente ya los conocimos en otra oportunidad. Mira, con respecto a lo que estaba diciendo ahí, uno de los que dio también su comentario, les agradezco a todos los que han comentado y los que nos han acompañado hoy día. El propósito de esto, de la terapia regresiva en sí, es que tú puedas vivir más libremente tu presente y puedas estar viviendo tu vida actual sin tanta carga, sin tanta presión, sin el sentirte que estás sobreviviendo, sin sentirte de que hay cosas que te atrapan. Ese es el enfoque principal desde mi mirada de hacerte una terapia regresiva. Yo en general, cuando me piden hora para hacer una regresión, yo primero hablo con la persona, yo desde ahí ya parto haciendo como esta entrevista terapéutica para saber si está en el momento de poder hacerse la terapia regresiva, justamente como por esto de lo que yo les hablaba antes, de que es una terapia muy movilizadora a nivel emocional.
y que si tú te sientes preparado como para ir a ese origen, ir a esas memorias que pueden estar relacionadas a ese síntoma que te llevó a consultar, podemos hacer la sesión sin problema. Y eso es finalmente el enfoque, o sea, que ya ese miedo que tú sientes, por ejemplo, a hablar en público, ya no te esté limitando o no se te seque la garganta o no se te pierdan las palabras para poder explicar o comunicar, o que ese temor que tenías al manejar ya no esté influenciando tanto en tu vida y puedas buscar mayores estrategias para poder finalmente manejar. Entonces, ese es el objetivo principal de trabajar con la terapia regresiva. Y con respecto a esto de lo que tú me hablabas en relación a los vínculos y a las relaciones, que era un poquito lo que yo hablé hace un ratito, y que está muy de la mano también con esta pregunta que tú me hacías, si es que con todos nosotros que vivimos acá, a la tierra, los conocíamos, y yo te puedo hablar desde la experiencia terapéutica, porque hay teoría que habla también, que era lo que yo te mencionaba con respecto al doctor Michael Newton, pero desde mi parte experiencial, o sea, desde la parte empírica, hay personas que vienen a encarnar con más almas que ya conoce, o sea, por ejemplo, en muchas regresiones que he hecho, algunos te dicen que está relacionado, por ejemplo, con antes de encarnar acá, había vivido con su mamá en otra vida, en otro rol, que también con otra pareja ya se habían encontrado en otra vida, que en esa vida, por ejemplo, no se pudo concretar esa unión y en esta vida sí, o en esa vida fue muy tormentosa y en esta vida también fue muy tormentosa. Y hay otras personas que en la sesión te dicen que no, la persona que está viviendo la experiencia en la vida pasada y se le pregunta y dice que no, que en esta vida no ha reconocido a nadie que esté relacionado con esa vida que nosotros estamos trabajando al momento de la sesión. Entonces, para responderte esa pregunta, hay personas que sí, que han venido con un grupo de almitas que tienen el propósito de enseñarte, que era lo que yo hablaba un poquito, enseñarte a recordar, a comprender lo que es la compasión, lo que es la tolerancia, lo que es el amor desapegado, lo que es ser abundante, lo que es ser próspero, lo que es disfrutar, y otras que vienen solamente como que hasta el minuto de la sesión no ha reconocido a nadie en particular que pueda estar relacionado o conectado con una vida pasada. Ya, correcto, muy interesante lo que tú estás planteando. Bueno, a todas las personas dicen, oye, yo conocí a mi mujer en la vida pasada, yo conocí a mi hombre en la vida pasada. Porque hay gente que habla de eso y dice, es como que algo me pasa en el corazón, en el alma, siento, cuando hablan del alma, no desde la razón. Yo a esa persona la conozco, a ese ser humano lo conozco, estaba como destinado a conocerlo. ¿Tiene alguna validez estas expresiones? Absolutamente que tiene una validez, absolutamente. Y ahí, si yo fuera la terapeuta que te va a asistir en esa sesión, yo te preguntaría, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando sientes que la reconoces? ¿Qué sientes cuando conectas con esa persona? Y desde ahí vamos profundizando hasta que se abra la experiencia que te pueda llevar hacia esa conexión original. Quiero agradecer tu tiempo, gentileza y amabilidad, 45 minutos de interesante charla, ojalá la podamos repetir en un futuro. Bueno, la radio tiene muchas temáticas que cubrir, mañana tenemos a unos psicólogos que quieren hablar de un tema muy delicado que es el abuso sexual infantil, y después tenemos enfermedad de transmisión sexual con el doctor urólogo Alejandro Rojas del Sodero del Río. Como ves, una pauta enorme, aparte hay que hacerla funcionar a la radio en el aspecto económico, y es mucho trabajo para uno solo prácticamente. Te mando un fuerte abrazo y despídete los amigos, repite tus redes sociales y agradecido. Y este programa queda a tu disposición para que lo descargues y lo compartas nuevamente con tu gente. Gracias, Juan Carlos, también por el espacio, por la invitación. Me pueden ubicar en mi Instagram, fzg.terapias. Ese es mi Instagram, fzg.terapias. También tengo una página que es fzgterapias.cl, www.fzg
terapias.cl, y ahí también están todos mis contactos, mi WhatsApp, por si me quieren hacer alguna otra pregunta, y ahí también hay harta información de la terapia de vidas pasadas y de otras técnicas también. Así que les doy las gracias a todas las personas que estuvieron presentes hoy día. Muchas gracias, Fabiola, mucho éxito y gracias por tu tiempo y amabilidad. Buenas noches, que estés bien. Nos vemos, chao.